Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buen viernes para todos. Mi nombre es Samuel Córdoba, columnista de fútbol masculino, y vamos a estar dándole apertura a una nueva columna semanal, como todos los viernes, con toda la información sobre el fútbol argentino e internacional también, porque tuvimos una semana cargadísima de competencias, de partidos y lo que se viene también, obviamente. Para comenzar, vamos con una de las dos competencias principales, continentales, sudamericanas, que han estado arrancando en estos últimos días. Entre el martes y el jueves se estuvieron disputando los partidos de la Copa Conmebol Libertadores y también de la Copa Conmebol Sudamericana. Vamos a arrancar con el primero de los partidos, que fue el triunfo de Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que hizo su debut en la Copa Conmebol Libertadores, con un triunfo 1-0 sobre Bolívar, con un gol al minuto de juego. Muchos lo cuentan como si fuese gol en contra de Carlos Lampe, pero para mí fue el gol de Matías Fernández con un poquito de desvío en la mano del arquero, pero que le terminó dando el triunfo con ese único tanto tempranero para el equipo mendocino en su debut, como bien mencionaba. Un equipo que hace 3 años atrás se encontraba disputando la Primera Nacional, hace 10 años peleaba por la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino y que hoy ya se encuentra en una Copa Libertadores luego de haberse consagrado campeón el año pasado de la Copa Argentina. Otros encuentros también que se estuvieron disputando el martes, bueno, fue el empate 0-0 entre Deportivo La Guaira y Fluminense. Barcelona de Guayaquil perdió como local 1-0 contra Cruzeiro. Liga de Quito le ganó de visitante sobre el final a Always Ready en la altura de Bolivia. Y aquí tenemos el triunfo de Boca en condición de visitante sobre Universidad Católica de Chile con los goles de Leandro Paredes y Adán Vareiro. Descontó Juan Ignacio Díaz ya en el complemento. Fue triunfo del Ceneice en su debut también y en su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Boca que de a poquito parece que va encontrando el equipo de cara a lo que viene. Necesita sumar victorias, sumar triunfos en un grupo eh, dentro de todo accesible para lo que es Boca. Así que buen inicio para los dirigidos por Úbeda. Y posteriormente también tuvimos un 0-0 entre Deportes Tolima y Universitario de Perú. El miércoles continuó con varios partidos. Coquimbo de Chile empató 1-1 contra Nacional de Uruguay. El equipo chileno lo empató sobre el final. Luego, Lanús perdió 1-0 en condición de visitante contra Mirassol de Brasil. 1-0 también, con el gol de Víctor en el segundo tiempo. Estudiantes de La Plata empató 1-1 en condición de visitante contra el DIM, contra Independiente Medellín de Colombia. Comenzó ganando con el gol de Palacios a los 4 minutos de juego, pero en el complemento Chaverra, empató el partido para el equipo colombiano, que terminó rescatando un puntito. Otro de los equipos que ganó fue Flamengo de visitante sobre Cusco de Perú, 2-0. Junior de Barranquilla empató 1-1 contra Palmeiras. El gol de Junior lo marcó Teófilo Gutiérrez, recordado delantero con pasado en River, con pasado en Racing, en Central, de 40 años, el delantero colombiano. Y luego Sporting Cristal le ganó 1-0 en Perú a Cerro Porteño. El jueves continuó con el empate 0-0 en el Gigante de Arroyito entre Rosario Central y su rival Independiente del Valle de Ecuador. Luego, también en el mismo país ecuatoriano, Universidad Central le ganó 3-1 a Libertad de Paraguay. Platense anoche perdió 2-0 contra Corinthians con goles de Caique y Yuri Alberto. Fue triunfo del conjunto brasileño, que contó con la presencia de Jesse Lingard, ex jugador del Manchester United, el futbolista inglés que ha tenido su primera participación en Copa Libertadores en el estadio Ciudad Vicente López. ¿Quién diría que hace años atrás se encontraba disputando minutos en Old Trafford y hoy aquí lo tenemos en la República Argentina? Y el último partido de este jueves fue el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol. Peñarol que también logró empatar en el segundo tiempo y terminó rescatando un puntito. La próxima semana estarán disputándose los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores. El martes a las 19, Estudiantes recibirá como local a Cusco y a las 21, Boca recibirá a Barcelona de Ecuador. El miércoles a las 19, Libertad
recibirá a Rosario Central allí en Paraguay. Y a las 21:30, Independiente Rivadavia deberá visitar el Maracaná para enfrentarse a Fluminense. Jueves a las 19, Lanús recibirá a Always Ready en la zona sur. Y a las 21:30, Peñarol recibirá a Platense, como dije antes, por la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Vamos a la Sudamericana, porque también hubo presencia argentina que comenzó con un equipo argentino y con un triunfo además. El martes, a las 7 de la tarde, Racing Club de Avellaneda le ganó 3-1 a Independiente Petrolero, goles de Sosa, Martirena y Fernández. Fue triunfo para la academia que arrancó nuevamente con el pie derecho y quiere volver a levantar la Copa Sudamericana, así como lo hizo en 2024. Otro de los equipos argentinos que estuvo disputando minutos fue Barraca Central. Empató 0-0 en el estadio de Banfield contra Vasco da Gama. También con un jugador menos ya en el segundo tiempo, pero logró por lo menos sacar un punto en su debut internacional. Otro de los partidos también del martes fue la victoria de O'Higgins 2-0 sobre Millonarios. Sao Paulo de Brasil le ganó 1-0 de visitante a Boston River. Y Alianza Atlético, un partido que se jugó a las 11 de la noche aquí, horario Argentina, empató 1-1 contra Tigre, equipo argentino que comenzó ganando el equipo de Victoria 1-0 con el gol de Nacho Russo, pero ya sobre el complemento, Valentín Robaldo con pasado en colegiales y varios jugadores con pasado en equipos argentinos, mayormente del ascenso, terminó arrebatándole el triunfo a Tigre en su primera participación en esta Copa Conmebol Sudamericana, también en la fecha 1. Así que bueno, empate de Tigre que se le escapa de las manos cuando había comenzado ganando de manera temprana a los 9-10 minutos del primer tiempo. El miércoles hubo más partidos de equipos argentinos. Deportivo Riestra empató 0-0 en el estadio de San Lorenzo contra Palestino. Deportivo Cuenca con también presencia argentina, con jugadores con pasado en el fútbol argentino, en el ascenso, le ganó 1-0 a Santos de Brasil. San Lorenzo empató de visitante 1-1 contra Recoleta de Paraguay. Comenzó ganando el equipo local 1-0, pero San Lorenzo logró igualarlo con el gol de Ausmendi pocos minutos más tarde. Antes de los 20 llevan 1-1 y el resultado no se movió de ahí y San Lorenzo sumó un puntito en su debut. Olimpia de Paraguay ganó 2-0 a Audax Italiano. River empató 1-1 también en su debut contra Blooming. Comenzó ganando River 1-0, un primer tiempo que antes de los 3 minutos ya tenía un jugador menos debido a la expulsión de Lucas Martínez Cuarta. La nota del partido, la crónica, la pueden leer también en el portal. Los invito a que vayan y miren las incidencias del partido y todo lo que fue aconteciendo a lo largo de los 90 minutos. Gol de Drusi a los 35 minutos. Ya en el complemento el equipo de Bolivia comenzó a acumular metros en el campo y terminó encontrando la igualdad a los 8 minutos del segundo tiempo con el gol de Anthony Vázquez. Y River, el equipo de Coudet, termina sumando un punto en este debut y tendrá que jugar su próximo partido en el Monumental en busca de una victoria, y diría que casi obligada, ya que por cómo se está dando el grupo, le toca a un rival que viene de sumar un triunfo. Otro de los partidos del miércoles fue la victoria de Montevideo City Torque, sorpresiva sobre Gremio por 1-0. Y otra de las sorpresas también, y los primeros batacazos de esta Copa Sudamericana, fue el triunfo de Academia Puerto Cabello de Venezuela, que le ganó 2-1 a Atlético Mineiro. El jueves, 4 partidos. Juventud de Uruguay empató 1-1 contra Cienciano. Botafogo 1-1 empató también contra Caracas. Macará de Ecuador empató 1-1 contra América de Cali de Colombia. Y el último partido, Carabobo, correspondiente también al grupo de River, le ganó 1-0 al Bragantino de Brasil. Próxima semana, martes a las 19, Gremio recibirá a Deportivo Riestra. Miércoles 3 partidos, a las 19, Racing contra Botafogo. A las 21, Barracas visitará a Olimpia de Paraguay. Y 21:30, River en el Monumental contra Carabobo. Jueves a las 19, Tigre contra Macará. Y a las 21:30, San Lorenzo contra Deportivo Cuenca. Nos corremos de lo que es el fútbol internacional aquí en Sudamérica y nos vamos a Europa porque se estuvieron disputando los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El martes tuvimos 2 partidos. El triunfo de Arsenal sobre el final con el gol de Kai Havertz sobre Sporting Club de Portugal. Y luego el triunfo 2-1 de Bayern Múnich contra el Real Madrid
en el Bernabéu. Comenzó ganando el Bayern con el gol de Luis Díaz, el jugador colombiano. Luego estiró la ventaja con el gol de Harry Kane y en el segundo tiempo Mbappé descontó para el equipo merengue. Y el miércoles tuvimos 2 partidos. El triunfazo de Atlético de Madrid con un golazo que quedará en el recuerdo de los hinchas colchoneros de Julián Álvarez de tiro libre ante Barcelona. Luego estiró la ventaja con el gol de Sorloth para aumentar la diferencia y llevarlo a la vuelta con un resultado muy favorable. Tendrá que cuidar ese resultado ante un Barcelona muy difícil, que juega muy bien, pero que bueno, Atlético de Madrid terminó dando el golpe y se quedó con el partido de ida. Y el otro de los encuentros, el cuarto partido correspondiente a los cuartos de final, fue el triunfo 2-0 de PSG, el Paris Saint-Germain, que viene de salir campeón en la última temporada. Le ganó 2-0 a Liverpool con goles de Doué y de Kvaratskhelia, así que también otro de los equipos candidatos terminó quedándose con la victoria. Nos vamos a la Copa Argentina también, porque hubo partidos correspondientes a la Copa Argentina, que comenzaron el martes, también hubo el miércoles y el jueves. El martes 2 partidos, empate 0-0 en los 90 entre Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán, pero el Santo Tucumano terminó ganando los penales y avanzó a la siguiente ronda, donde estará enfrentándose a Banfield. Por su parte, Vélez le ganó 4-1 a Deportivo Armenio, goles de Quirós, Andrada, Godoy y un doblete también, nuevamente Andrada, pero ya en el segundo tiempo. Mientras que Armenio había descontado con el gol de Dávila sobre los últimos 20 minutos de partido, pero nada pudo hacer para cambiar el resultado. Vélez se terminó quedando con la clasificación y esperará por el ganador del último partido de los 32avos entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. El miércoles fue triunfo de Sarmiento de Junín para el festejo de Diego González, que le mando un saludo enorme, con el gol sobre el final de Pablo Magnín. Terminó quedándose con el triunfo sobre Tristán Suárez por la mínima diferencia y tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a Boca Juniors en los 16avos de final de la Copa Argentina. Y el último partido de esta semana, de este certamen también, fue la victoria anoche por 4-1 de Gimnasia de La Plata sobre Camioneros, con goles de Torres, Steinbach, Salazar y Fernández. Había empatado momentáneamente Camioneros, pero bueno, no pudo hacer nada para quedarse con el resultado a su favor. Gimnasia avanza de ronda y tendrá que enfrentar a Acasuso, que viene a eliminar a Newell's Old Boys de Rosario. El último partido va a ser el próximo miércoles a las 14:15 entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta. En el estadio Eduardo Gallardón, el ganador, como mencioné antes, enfrentará a Vélez Sarsfield. Continuando rápidamente con lo que se viene en esta semana, tendremos la fecha número 14 del torneo Apertura, la primera de las últimas 3. De a poquito ya se van cerrando ambas zonas y de a poquito se van definiendo también los clasificados a playoff. Hoy estará comenzando a las 21 con el partido entre Belgrano y Aldosivi. Mañana continuará con Riestra Instituto a partir de las 3 de la tarde. 3:30 para Independiente Rivadavia contra Argentinos. 5:15 Estudiantes contra Unión. 19:30 Boca contra Independiente. Partidazo también tendremos allí. 21:45 Estudiantes de Río Cuarto contra Barracas. Y el domingo Newell's contra San Lorenzo a las 3 de la tarde, a la misma hora que Platense contra Gimnasia de Mendoza. Huracán contra Rosario Central a las 17:30. Misma hora para Atlético Tucumán contra Tigre. Y a las 20 el clásico también entre Racing Club de Avellaneda y River Plate. Lunes 4 partidos. 16:30 para Defensa y Justicia contra Talleres y Sarmiento de Junín contra Gimnasia de La Plata. Lanús y Banfield se enfrentarán en el nuevo clásico también a las 19 horas. Y 21:30 Vélez contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Veremos quiénes son los equipos que se llevan triunfos, qué equipos también de a poquito van asegurando y teniendo su lugarcito ya en busca de la obtención de este torneo de apertura. Nos vamos rápidamente para ir cerrando esta columna de fútbol masculino a la Primera Nacional, porque también se nos viene la fecha número 9 de un torneo muy parejo y que tiene igualdad en posiciones en ambas tablas. Así que vamos a ir repasando la zona A, que tiene como puntero a Deportivo Morón con 14 puntos, al igual que Colón. Defensores de Belgrano y Godoy Cruz tienen 13 puntos, uno solo abajo nomás. Racing de Córdoba con 11 unidades, se encuentra quinto. Sexto para Deportivo Madryn, Los Andes y Ciudad de Bolívar. Por el momento
estos 3 equipos con 9 puntos y una diferencia de gol favorable dejan atrás a los que estarían quedando afuera de la zona del reducido, que es del 9º puesto para abajo, que en este momento sería Ferro como puesto número 9. En el 10º lugar, también con 9 puntos, All Boys. También está Casuso y San Miguel con la misma cantidad. Almirante Brown y Central Norte tienen 8, Mitre de Santiago tiene 7 y Estudiantes de Buenos Aires tiene 6 puntos. Últimos 2 y en zona de descensos, San Telmo con 5 y Chaco Forever con 2. La fecha de la zona A comenzará mañana con el partido entre San Miguel y Deportivo Morón a las 15:30, misma hora para San Telmo contra Godoy Cruz, y a las 19 Colón, que recibirá a Racing de Córdoba. El domingo Acasuso recibirá a las 3 de la tarde a Los Andes, misma hora para Ferro contra Estudiantes de Caseros, misma hora también para Defensores de Belgrano contra Ciudad de Bolívar, a las 16 Deportivo Madryn contra Almirante Brown y a las 17 Chaco Forever contra All Boys, misma hora para Central Norte de Salta contra Mitre de Santiago en el último partido de la zona A. Nos vamos a la zona de enfrente, a la zona B, para ir de a poquito dándole punto final a esta columna de fútbol masculino que tiene como puntero a Tristán Suárez con 15 puntos, al igual que Gimnasia de Jujuy. Ambos también de gran presente. Chicago tiene 14, Midland 12 puntos, al igual que Temperley. San Martín de Tucumán y Gimnasia y Tiro tienen 11 unidades. Atlético de Rafaela, hay un error mío allí en la tabla de posiciones, también tiene 11 puntos. Quilmes tiene 10. Y nos vamos del 10º al puesto número 18, Güemes con 9 puntos. Almagro tiene 8, al igual que Agropecuario. San Martín de San Juan tiene 7, junto con Atlanta y Colegiales. Chacarita tiene 5 puntos, al igual que Patronato, que por diferencia de gol estaría perdiendo la categoría, junto con Deportivo Maipú, que tiene 4. Partidos para este fin de semana, bueno, Almagro estará recibiendo mañana a 3:30 a Patronato. Chacarita el domingo recibirá a Gimnasia y Tiro a partir de las 3 de la tarde, al igual que Temperley contra Quilmes a las 4 de la tarde, Agropecuario contra Gimnasia de Jujuy a las 17, Güemes contra San Martín de Tucumán, 18:30 para Maipú contra Colegiales, 19 horas del lunes, Chicago contra Midland a las 20 también del lunes, Tristán Suárez contra Rafaela y 21:30 el último partido de esta fecha número 9 de la Primera Nacional entre San Martín de San Juan y el bohemio Atlanta, que de a poquito ya se va encaminando también al partido como local ante Chacarita por la fecha 10, el clásico que se vuelve a disputar luego de 3 años. Bueno, muchísima información, muchísimos partidos también para la semana que viene. Y de mi parte los saludo, pero obviamente quédense con más noticiero porque tenemos todavía para rato hasta las 12 del mediodía. Les mando un saludo enorme. Chau, chau.